Ujú. Entonces, aquí estamos con Merche. Merche se pronuncia Mercedes. Mercedes, bueno, Merced. Mercé de Clasca, y ella es la autora de este bellísimo libro que hizo favor de enviarme. Y bueno, aquí tengo el libro, por si quieren saber. Viaje hacia la levedad del sentir. Es un libro que me hizo llorar al principio y luego me hizo reír muchísimo. Y la verdad es que es muy humano, muy, muy humano. Es que no hay otra manera de expresarlo. Y bueno, pues queremos hablar acerca del amor que se relaciona muy estrechamente con el contenido de este libro. Entonces, Bueno, si quieres. gracias, Alesa. De hecho, yo te contacté porque me gustó cuando uno, que te definías como mística, que esto para mí como persona mayor me sorprende, o sea, forma parte de lo que vosotros estáis haciendo ahora. Y qué bueno que te enganchabas al amor, o sea, el tema del apego y el desapego, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos. Sí, el apego, el desapego. No, eso es algo muy fuerte, la verdad. Sí, es un Porque temazo. sí, pero me refiero también emocionalmente, porque siempre nos cuesta muchísimo trabajo desapegarnos, sobre todo en esta época, en este momento que estamos viviendo, porque tenemos la tendencia y la cultura de pensar que, no sé, venimos incompletos buscando esa otra mitad que nos va a completar, que nos va a hacer felices, y pues nuestra felicidad no puede depender de ninguna otra persona, y eso lo vamos aprendiendo duramente en el camino. Entonces nadie nos lo dice así realmente, pero lo que le estaba yo comentando a Merced es precisamente que eh, este momento que has elegido para esta conversación es muy, muy interesante, porque justo acabamos de pasar por el mes de Leo, bueno, el signo de Leo, ¿no? Que empezó con la luna nueva anterior, porque ayer anoche fue la luna nueva en Virgo. Entonces ya estamos cambiando la energía al paso siguiente, pero con Leo lo que pasa es que el principio precisamente es alrededor de el veintitantos de julio. Cada año cambia porque está basado en el calendario cabalístico, que es el calendario lunar. Entonces es el día donde el principio de lo masculino y el principio de lo femenino están más cerca uno del otro que en otras ocasiones. O sea, es cuando los cabalistas dicen, sales a buscar a tu alma gemela, porque es justo cuando estas dos energías es cuando se manifiestan mucho más luminosamente, o es mucho más propicio para encontrarse en esta vida, en esta dimensión. Ujú. Y bueno, pues eso es lo que te comentaba, que es un tema que nos interesa mucho a la gente, saber si de verdad existe el alma gemela, si podemos encontrar, ¿no? Y cuál es la diferencia con las almas afines, o no sé, otro tipo de, tú decías, mencionabas el amor romántico, ¿no? ¿Qué es el amor romántico? Y bueno, y lo incondicional del amor también me parece importante, porque mucha gente dice, bueno, ya lo que importa es que ames incondicionalmente, y pues no, o sea, son dos personas las que están involucradas, ¿no? Siempre en las relaciones, Sí, y yo solo esas personas realmente saben. lo que me planteo es cuando experimentas esa necesidad de que no puedes vivir sin estar con esa persona, que a veces pasa. O sea, a mí me ha pasado solo 2 veces, digamos. Solo Entonces, dos veces. yo pensaba que solo iba a pasar una y han sido dos. Menos mal. Menos mal que solo pasaron dos veces. Sí, Bueno, bueno. es que, no, no, pero nada, un pequeño paréntesis, porque ahora estaba leyendo un libro de una socióloga feminista, bueno, que trabaja sobre temas de relaciones.
y los estudios estadísticos sobre las relaciones ponen entre 10, 12 de promedio en una vida. En Estados Unidos, quiero decir, en Europa no se ha hecho, pero en Estados Unidos hablaba entre 10 y 12. Pero relaciones serias, o sea, no matrimonios. No, solo ponía relaciones. ¿Pero qué tipo de relaciones? No especificaba si era de una noche o si era de más de un mes. No especificaba, pero que el promedio de relaciones eran de 10, 12 en una vida. Sí, quién sabe. Es como un número que no te tiene por qué decir nada. Es un poco abstracto porque supongo que hay quienes tienen mucho más que 12 y hay quienes tienen menos que 12. Entonces es muy relativo. Yo creo que depende de la historia personal de cada quien y sobre todo de los contratos que hace tu alma antes de venir al planeta Tierra, ¿no? Y de encarnar aquí, porque lo que sí es sabido ya en la comunidad espiritual es que antes de nacer uno elige con qué personas va a tener que vivir ciertas experiencias y si va a haber un divorcio y si va a haber un quiebre fuerte o no, o si hay un adeudo karmático que pagar con esa persona. Entonces, por eso también a veces se habla de las relaciones karmáticas, que son precisamente las que causan mucho más apego que las otras, porque ¿verdad? Las relaciones karmáticas son ese adeudo que tu alma sabe que tiene que pagar. Entonces te puede decir toda tu familia y todo el mundo alrededor, hey, deja de, no sé, de sufrir, deja de estar con esta persona que no ves, que te hace daño, que no ves. Y la persona dice, pues es que por más que me digan todos los que me aman que no, o sea, yo necesito esta relación. Y es que esto es un llamado del alma, es el alma diciéndote, no, tienes que terminar este contrato porque solo tú sabes hasta qué punto estás en esa relación o no, o hasta qué punto te puedes desapegar de ella o no. Entonces, el apego es algo que evidentemente existe, que es algo muy fuerte y que se relaciona con pagar el karma o pagar, o también incluso, yo creo que el apego no está relacionado al amor, pero sí está relacionado a las lecciones de vida que tenemos que vivir. Sí, que se puede producir hasta en el trabajo, ¿no? Es decir, como de pronto estás apegado a un determinado trabajo, a una determinada persona del trabajo, en el que no haya relación sexual, digamos, ¿no? Claro, sí. Sí, a los amigos también, ¿no? A veces hay como un enamoramiento entre amigos, entre, no sé. Pero hablando de las almas gemelas, es que yo lo discutía mucho con una amiga porque mi amiga me decía, es que no hay quienes no tienen alma gemela y hay quienes sí tienen alma gemela. Y eso ya lo han dicho y corroborado muchos maestros espirituales y gente muy avanzada en distintos países, porque mi amiga además es de China, entonces que venga culturalmente saber que ella qué piensa acerca de las almas gemelas, pues fue como muy interesante, pero ella dice que, por ejemplo, según su conocimiento, hay veces que el alma se divide en dos, cuando se precipita la manifestación del planeta Tierra, y hay veces que es un alma que se divide en muchos pedacitos, ¿no? En muchos fractales de esa misma conciencia, y entonces esos son como los soulmates. Pero entonces yo le decía, no, bueno, yo tengo alma gemela, pero también tengo soulmates, o sea, tengo muchísimos soulmates, o sea, que son las almas afines. Y entonces yo se lo explicaba y le comentaba, mira, es que
según el principio espiritual, o sea, el principio de los tiempos, cuando de la conciencia primordial se empiezan a fractalizar otras conciencias, siempre lo va a hacer en dualidad. O sea, lo podemos ver en biología, lo podemos ver en todas las culturas, en todas las religiones, siempre vienen en pares. O sea, es que incluso cuando el alma se fractaliza en un grupo más grande de, de, de conciencias, ¿no? De división, siempre van a venir, según el principio de regeneración del dios Tod, siempre van a venir de dos en dos, o sea, y siempre es un masculino y un femenino. No va a ser un número así azaroso de masculinos y un número azaroso de femeninos, o sea, es imposible, ¿no? En el sentido energético, porque ya en el sentido de género, ya quién sabe, ¿no? Ya ahí sí no lo sé, pero en el primer principio, ¿no? Cuando se supone que se creó no sé, las primeras conciencias siempre se dividieron en el femenino y masculino, ¿no? La galaxia de Andrómeda, que fue de las primeras creaciones, según ciertas canalizaciones de maestros espirituales, se creó bajo el principio de lo femenino y la Vía Láctea bajo el principio de lo masculino. Y, por ejemplo, lo que les comentaba del principio de regeneración de Tod son 8 almas, se llaman las 8 almas de Tod y son estas almas que se dividen, o sea, son 4 parejas, ¿no? Siempre es un masculino, un femenino, me parece que es un sapo y una serpiente, ¿no? La representación gráfica de estos jeroglíficos, de estas imágenes. Y luego, por ejemplo, se cree, ¿no?, que el tarot viene precisamente del libro de magia perdido de Tod, que es quien sabía cómo fue creado el universo y cómo desde el principio las medidas exactas del universo. Y la carta número 0 es el alma, ¿no? Es el loco, es la carta del loco. Y esta carta es el 0 y es como este principio de conciencia que está a punto de caer al precipicio, que está a punto de precipitarse a la manifestación del no sé, de la conciencia, ¿no? En algo físico. Entonces, por eso es la carta 0, pero tenemos que la carta 1 es la sacerdotisa, y la sacerdotisa es el principio de lo femenino, es la primera, siempre en lo espiritual, lo femenino va primero, va adelante, ¿no? Empieza, es quien empieza, y la carta de la sacerdotisa tiene en el, pues, no sé, en las manos, ¿no? En el app, ¿cómo se dice? En las piernas, recargado. En el regazo, claro, tiene abierto como un rollo de papiro, ¿no? Como un escrito, o sea, está abierto, está escrito ahí este contenido, es el conocimiento, simboliza el conocimiento espiritual que tiene por dentro, y el ser la sacerdotisa quiere decir que está conectada con la fuente original, ¿no?, de la creación. La carta número 2 es el mago. Entonces es otra vez el principio de lo femenino y lo masculino. El masculino viene exactamente después, pero tiene el rollo en la mano pero está enrollado, ¿no? Está cerrado el rollo. Entonces esto quiere decir que también posee el conocimiento de lo espiritual en sí mismo, o sea, tiene todo el conocimiento, tiene todas las herramientas, pero quien lo sabe leer y abrir es el femenino, el principio de lo femenino. Entonces, este masculino y este femenino están en su forma más primigenia, están en esta primera expresión del espíritu, ¿no?, de la conciencia.
Y exactamente después viene la carta 3, que es la emperatriz, y la 4, que obviamente entonces sería el emperador. Y entonces aquí tenemos otra vez esta pareja primordial, pero ya encarnada en el planeta Tierra o en una fisicalidad, pero esta fisicalidad es como la mejor versión de ellos mismos, es lo que diríamos nuestro higher self o nuestra alma superior, ¿no? Lo que el alma divina, la conciencia divina de nuestra alma sería encarnada en algo físico, ¿no? Serían estas dos cartas, ¿no? Que es este principio también. Y viene primero también, obviamente, la emperatriz, ¿no? Y después viene el emperador. Y luego ya tenemos una serie de cartas, ¿no? Llegamos también a los amantes, pasamos de los amantes y vienen los reyes y las reinas de cada división. Y los reyes y las reinas, pues son como una versión un poquito más complicada ya de la humanidad, ¿no? Ya son como personas más reales, porque los emperadores pues son como este trabajo ya que se hizo de sí mismo, ¿no? La persona. Y los reyes y así, ¿no? Esa es como la representación más normal. Entonces, a mí me parece súper interesante porque siempre he pensado que se divide así entre lo femenino y lo masculino, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, es como en toda expresión, en la flor de la vida, en la matemática sagrada, en la geometría sagrada, siempre está dividiéndose en pares, o sea, no hay algo que de pronto se divida solo, ¿no? Entonces, y claro, aquí es muy importante aclarar que el alma gemela no es aquella alma que completa tu alma. O sea, cuando se fractaliza un grupo de almas, son fractales completos, no es que estén incompletos, es solamente que se fractalizaron del mismo grupo, de la misma gota, ¿no? Por decir así. Entonces, cuando en este principio de Thoth se divide en 8 almas y tienes femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, cada una de estas 4 parejas, digamos que se dividió junta, ¿no? O de la misma gota. Pero todas estas 4 gotas vienen del mismo fractal de conciencia, por eso es que son soulmates. Entonces tú puedes encontrar en una vida tanto a tu alma gemela, ¿no? Que es tu gota inmediata, ¿no? Tu fractal inmediato, o los otros 7 fractales que están por ahí también en el planeta, ¿no? Bueno, por decir un número, porque realmente no sabemos bien como cuántos números sean, pero en el principio de Thoth son 8 almas, entonces por eso hablo de este número en específico, que además es bien interesante porque es 8 del 8, son los portales de León siempre, cada año, ¿no? Entonces, y es el símbolo del infinito, y este infinito pues también nos conecta con una cuestión elevada espiritual, entonces, no sé, es muy interesante lo que son dices. muchas coincidencias, porque el símbolo del infinito lo tiene la carta del mago también sobre la cabeza, entonces sigue siendo 8, ¿no? Es no sé, o sea, son coincidencias, y luego en todas las culturas, en todas las religiones, pues siempre vienen en pares, ¿no? O sea, en la India, todos, ¿no? Isis, Osiris, que según yo fue el primer par de almas gemelas encarnadas en la tierra, o sea, son como los primeros dioses, ¿no? Que vinieron justo a enseñar estos principios, el principio de lo masculino y de lo femenino, ¿no? La acción, la emoción, la intuición y lo racional, ¿no? El trabajo físico y el trabajo espiritual, y cómo ambos se complementan. Entonces, es como un complemento. Pero también entiendo a las personas que dicen que no existe el alma gemela tal cual, porque esto desempodera a las personas que creen que no van a encontrar a su alma gemela, o que, ¿sabes? Puede ser algo muy, o sea, difícil, ¿no? Porque cuando yo he pensado, es que quizás mi alma gemela no está aquí, y me entra una depresión, así como, no, así voy a estar sola, no sé, entonces es como,
no, por eso la gente puede decir, yo entiendo que por eso algunos dicen, no, yo no tengo alma gemela, yo estoy completa, yo soy autosuficiente, yo soy lo más fuerte que hay, ¿no? No necesito a nadie. Y dices, claro, está bien, si eso es lo que tu alma necesita en este momento, ¿no? Si ese es el camino de tu alma, pues está bien. Hay otras personas como yo en este caso que elegimos conocer a no sé, varios, ¿no? Varias almas gemelas, varias almas afines, soulmates, y yo confundí bueno, yo creía que era como el amor de mi vida, pero realmente pues era una relación karmática porque resultó ser una relación muy difícil que no se dio y yo pensaba, pero ¿por qué no se da? Si es un amor tan grande, si es el amor incondicional, si es el amor, o sea, si encontré el amor, ¿cómo es posible que no se dé? Y es que, claro, yo estaba súper segura de lo que yo sentía, del amor que yo sentía por esa persona, pero esa persona sentía otra cosa, ¿no? Y quizás esa persona no sentía ese amor. Entonces, al final fue una relación muy difícil porque bueno, ojalá nunca vea este video, pero es bueno, que es sin un nombres. narcisista. Es un narcisista y yo soy una persona empática porque así es, el amor en las Pléyades, el amor en otros planetas es realmente incondicional. Es realmente súper profundo, no tiene que ver con lo físico porque no tenemos la misma fisicalidad que tenemos en este planeta, pero digamos que es un amor que envuelve y que sana y que al sanar las heridas del otro, estamos como entrando nuestra alma en ese otro y ese otro en nosotros. Y entonces hay una compenetración de ser uno mismo en esa llama de amor, pero a través de la sanación. Claro que eso aquí en esta realidad no funciona en lo más mínimo. Tú tratas de sanar a alguien y ese alguien se aprovecha de ti y ya. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, tú crees, o yo creo, ¿no? Aquí en este plano, que al sanar a la otra persona, al ayudarlo a conectar con su divinidad, de pronto esa persona va a decir, claro, tú eres lo máximo, me quedo contigo y no, o sea, vamos a estar juntos para siempre y pues no es así. Aquí es un camino que también es individual, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar el amor primero sobre nosotros mismos, O que no amarnos primero y luego quizás entonces ya podemos compartir una vida con alguien más, ¿no? Pero todos estamos pasando por esta transformación, entonces realmente es este amor ideal de las Pléyades o de Lira o de otros planetas es realmente muy difícil, no funciona así. Aquí es complicadito. Es otra cosa. Y sobre todo porque el otro no cambia, por ejemplo, porque tiene muy claro lo que va a hacer, que va a experimentar eso y no va a cambiar. Sí. Aunque sea autodestructivo lo que esté haciendo. Eso cuesta mucho de aceptar. Pero muchísimo. Y ahí viene el apego otra vez, ¿no? Claro. ¿Por qué uno sigue ahí a pesar de todo? Pues es que sí, yo creo que sí existe el amor, o sea, sí hay amor, o sea, el amor no se niega, esos sentimientos existen, los podemos sentir, pero sí hay otras cosas que que envuelven completamente al amor, por ejemplo, todas las cosas que tenemos que resolver, ¿no? De nuestra alma, o sea, todas las cuestiones, no sé, karmáticas o que hemos compartido en vidas pasadas. A lo mejor la atracción sí es súper fuerte porque tuviste que ver con esa persona en otras vidas. Entonces hay cosas que vienen arrastrando desde estas vidas paralelas o vidas pasadas que los hacen engancharse de una manera, no sé, física, de una manera, no sé, de muchas maneras, ¿no? O sea, no sabemos, depende de cada historia, pero estos son ganchos que precisamente son como los contratos o las digamos, no sé,
sí, como los ganchos, los contratos que el alma hace para que tú resuelvas esto, ¿no? Que tu alma pueda resolver este conflicto y pueda evolucionar. Entonces, muchas veces no te quedas con ese gran amor o con esa persona que pensabas que era tu gran amor. Sí, es que yo creo que básicamente el amor es un misterio. O sea, yo lo que hago es plantear preguntas, o sea, pasa esto, se puede explicar hasta cierto punto. O sea, nuestras conductas no son tan científicas para entendernos, o sea, no puedes ponerle una etiqueta a todo, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de preguntas es lo que me lleva a gente como tú que dais una explicación en la que cabe todo, ¿no? En la que ahí cabe. Que es, bueno, no deja de ser la religión, en el sentido menos, diría yo, institucional del término, ¿no? Sí, algo espiritual, diría yo. Algo espiritual, es más bonito Sí, decir como espiritual. respuestas espirituales, pero Sí. pues sabes que son respuestas a las que he llegado yo porque he sufrido por eso. Si hubiera yo estado muy cómoda en mis relaciones pasadas, en mi relación pasada, no, nunca me habría preguntado por qué, si es un amor tan importante, lo estoy perdiendo, por qué, o sea, qué hay detrás de esto, si realmente me amo a mí misma, por qué están diciendo que no me amo a mí misma, ¿no? Por estar con esta persona. Entonces era como toda una serie de, claro, de experiencias que quieres entender y que quieres resolver. Y entonces la manera en que yo lo logré hacer es así, a través de los estudios. Y ese fue como una iniciación, fue como un despertar espiritual, porque es lo que te lleva, lo que te mueve a buscar la respuesta, ¿no? Es la motivación. Entonces vas y no estás conforme con una respuesta o con, no, o sea, necesitas saber más, necesitas buscar más. Entonces vas, no sé, eso me llevó a la egiptología, me llevó al origen, ¿no? De las religiones, al origen de, pues, de la humanidad, de por qué, de dónde viene. Apenas hasta hace poco fue que descubrí esto de cómo es el amor en otros planetas, ¿no? Porque igual seguía yo diciendo, bueno, si se supone que ya he hecho tanto trabajo interno y espiritual, ¿por qué todavía sigo eh, sufriendo por amor o enviando una gran cantidad de amor que se considera desbalanceado, ¿no? Así como es que Alesa das demasiado, you give too much, ¿no? Es así como, ¿y qué tiene? O sea, eso de dar demasiado, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo esta capacidad, ¿no? De dar tanto y de amar en esa forma? O sea, si no es algo convencionalmente o humanamente aceptado, porque hay muchas psicólogas que hablan acerca de no, contacto cero, no le contestes, o sea, no hables con esa persona. Y entonces digo, claro, entonces si yo estoy dando demasiado, ¿no? Porque yo sí contesto, sí, o sea, no sé, cosas así, es lo que sigo pensando. Si estoy, se supone que tan avanzada espiritualmente, y entonces, ¿por qué no logro como balancear esa parte, no? Y entonces, claro, me doy cuenta o me contestan mis guías espirituales me dicen, pues, porque tu naturaleza es así. Y es que no hay nada malo con tu naturaleza, no hay que... Claro. Exacto, no hay que negar tu naturaleza, ¿no? Sino acéptala, o sea, así eres, así es. Y bueno, pues por eso es que me llevaron a ver esas imágenes de cómo es el amor en otros planetas y cómo ha sido, ¿no? En otros lugares. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención también de tu libro es precisamente eso, ¿no? Que a partir de la pérdida de ese amor, entonces es que empieza como un despertar espiritual, ¿no? Algo que lleva a la persona o al personaje principal a hacer estos cuestionamientos. Entonces yo me identifiqué mucho porque efectivamente así fue conmigo, ¿no? Si no hubiera sido por la pérdida, no hay como
No hay camino. ningún sufrimiento que te despierte. Entonces, uno de los sufrimientos más intensos es el del amor no correspondido o el amor perdido, que te lleva justo a esta investigación espiritual, ¿no? A conectar contigo mismo, porque, claro, se supone que al final el amor está dentro de uno. Sí, y porque cuando te ocurre no puedes explicártelo, lo estás viviendo. Exacto. O sea, necesitas como una separación, ¿no? Un momento de reflexión, tranquilidad, soledad, de alguna manera, para poder entender todo eso. Otra vez una pregunta que no es una pregunta trampa, pero siempre como se ha vendido la espiritualidad o la religión ha sido con milagros. Es decir, cualquiera que sea que esté conectado con ese más allá, pues a ver qué milagros hay. Entonces, el personaje del libro del que hablo, en realidad que está basado más o menos en una persona real, lo decía. Es decir, siempre me decía, no te preocupes tanto por trabajar, o sea, vive. Y no te preocupes por el dinero porque el dinero llega. Y a él le llegaba, o sea, se encontraba dinero por la calle, le llovía dinero cuando le hacía falta. O sea, nunca, en ese sentido era un poco mago, porque nunca tuvo que preocuparse, es decir, pasaba eso e inmediatamente algo se lo solucionaba. Wow. Es decir, esta capacidad que la he visto en más gente, o sea, en hombres, curiosamente, la capacidad que de pronto se soluciona todo. Claro. O sea, algo pasa, ¿no? Sí, y ellos siempre te van a negar la espiritualidad. Es algo que lo aceptamos nosotros, ¿no? Eso es un comentario muy de experiencia personal, ¿eh? No tiene por qué ser aplicable. Claro, no, lo que pasa es que es curioso porque dicen que cuando estás equilibrado en el amor, entonces la prosperidad como que llega y desatora, ¿no? No sé, es como también un estado energético que el dinero y el recibir dinero y sustento está relacionado con precisamente la cantidad de luz que uno puede precipitar. O sea, eso dicen los cabalistas, por ejemplo. Entonces, si tú puedes precipitar luz, ¿cómo se hace esto? Pues siendo coherente con lo que estás haciendo. Entonces, si eres coherente, no sé, pensando, no, ya se va a resolver y no tengo por qué trabajar y no me preocupo por el trabajo, entonces se supone que esa es la coherencia que precipita esa luz y que no te falta nada en ese sustento, ¿no? Es un ejemplo, no sé, realmente no sé si a todos les suceda de esta forma, pero lo que sí sé es que tanto el amor como el dinero y la salud, esas tres cosas, son como las lecciones más grandes que las almas vienen a aprender aquí al planeta. A resolver, a sostener, o sea, elegimos una u otra, pero son tres situaciones que el alma atraviesa siempre. O sea, nos ha tocado a todos, en esta vida o en otra, no sé, pero son como las lecciones más importantes. Entonces es de donde el alma crece más, es de donde hay más expansión de conciencia, más expansión de alma. Entonces, pues se entiende que sea así, ¿no? Sí. Bueno, Hay quienes son másters precipitando la abundancia y no sé, el sustento, ¿no? No se preocupan por ello. Y también porque el alma hace este contrato. Antes de nacer, el alma, digamos que es como, o sea, el ejemplo que me gusta poner es que está tu alma, ¿no? Estás tú con una olla así gigante enfrente de ti y estás con tus guías espirituales. Y entonces estás planeando la siguiente encarnación, la siguiente experiencia. Y dices, bueno, yo voy a poner, no sé, conocer a esta alma gemela, pero que venga
que esté casado, ¿no? O que esté casada, lo echas a la olla. Y luego dices, y una enfermedad inmune por este lado, una dificultad para ganar dinero, pero voy a tener estas habilidades y esto otro. Y un divorcio, otro divorcio, un alma afín, un soulmate, aquí tal. Entonces uno empieza a llenar de cosas esa olla que va a ser la experiencia de la vida. Y el mismo guía te puede decir, hey, detente, no seas tan rudo, ¿no? Tan ruda, no pongas la enfermedad inmune o sea, va a ser una época difícil, tú sabes por qué lo estás haciendo así, ¿no? Y entonces el alma cree que uno va a poder afrontar y superar todas estas cosas y porque el alma tiene siempre el deseo de avanzar espiritualmente y conscientemente es que dice, yo quiero vivir todas estas experiencias. Pero claro, el guía te va a decir, bueno, cuando llegues al planeta Tierra es que has olvidado todo esto, entonces va a ser obviamente más difícil porque vas a estar enganchado completamente con esa realidad que estás viviendo. Entonces es difícil que haya o sea, que no lo vayas a sufrir. Pero todas estas cosas las elige el alma, desde con quién vas a estar, dónde vas a nacer, con qué padres. Y generalmente los padres que eliges son porque son aquellos que van a cumplir con un rol importante con respecto a la misión que tienes en la vida, ¿no? A lo mejor es una resistencia, a lo mejor es alguien que va a apoyar no sé, tu camino, a lo mejor es, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas cosas que el alma, ¿no? Del aprendizaje del alma, que el alma va a desarrollar. Y esa olla es la emoción, ¿no? Pues es de todo, ¿eh? Son experiencias, no experiencias, todo. O sea, es todo lo que te pones como propósito para avanzar, para cumplir. O sea, por ejemplo, el amor perdido va a ser la motivación para mi despertar espiritual. Yo quiero sufrir esto porque de esta forma voy a avanzar más rápido, voy a despertar más rápido y voy a poder llegar a ese que es mi propósito o que es el camino de mi alma en esta encarnación. Entonces, pues a veces se cumplen, a veces no, porque obviamente venimos con libre albedrío, que es muy importante si uno quiere elegir seguir en ese camino o no. Y aquí se conecta algo también interesante. Los cabalistas dicen que a veces el alma, cuando estás viviendo una vida así, donde te pusiste muchas cosas, ¿no? En tu olla, bueno, eso no lo dicen los cabalistas, pero dicen que si estás teniendo una vida muy difícil, de repente el alma dice, o la persona dice, no, ya no puedo más con esto, necesito ayuda, no puedo sola con todo esto, y entonces en la siguiente encarnación tu alma se divide, ¿no? O sea, se hace un fragmento para ayudarte con esa misma misión. Entonces, esto también es como una teoría del alma gemela, ¿no? O sea, si en esta encarnación no pudiste porque era demasiado difícil para ti, entonces se puede decidir que la lección que esa alma tenía que cumplir pueda serla dividida en dos personas. Pero claro, esto eventualmente va a tener que unificarse de nuevo, ¿no? Cuando mueran, cuando cumplan con la misión, regresan a esa unificación. Todas estas almas, o sea, eso es lo que es la ascensión, es todas estas almas regresan a esa fuente, ¿no? Todos con ese conocimiento. Entonces, por eso es que dicen que todos somos uno, porque ese es como el ciclo de las almas, ¿no? Hacia donde vamos finalmente. Ajá. Y cómo una de las cosas que yo también planteo, es decir, son esta especie de ayudas intuitivas o incluso a veces no, son que parecen reales, ¿no? Porque tú hablas, yo cuando medito, pues me pongo en contacto con, ¿no? Y una de las cosas que yo me planteo en el libro es decir, bueno, existen diversos mundos paralelos. O sea, me acuerdo leer el tema de
los multiversos, de las dimensiones, y planteo preguntas ¿Cómo cuál? de alguna experiencia que yo he vivido. Es decir, por ejemplo, cuando trabajas con los chakras, ¿no? Es decir, alguna vez en situaciones muy difíciles yo he oído información a esta altura aproximadamente, ¿no? Sí, eso es posible, claro. Sí, ¿no? Sí, porque hay quienes estudian los chakras a fondo y que dicen que la información va bajando chakra por chakra, dependiendo de pues, del objetivo, de la vibración, ¿no? De la frecuencia que tiene esa información. Y también cómo cuando uno va a manifestar algo en esta realidad, lo puedes primero manifestar en el mundo de la creación, que va también bajando chakra por chakra al final, ¿no? Entonces lo puedes ir sintiendo y no sé, es muy interesante, pero es posible. Es posible y hay testimonios similares. Sí, pero por ejemplo, estás perdido en el bosque, ¿no? Yo no me he perdido en el bosque, pero me he perdido en lugares de estos... En la ciudad. Sí, pero sin señales, ¿no? O sea, me acuerdo una vez en donde era un polígono industrial tremendamente enorme y no encontraba el hotel, que estaba en un rincón y todo era igual, ¿no? Es decir, tuve que parar por la noche, eran como las 2 de la madrugada, y tuve que parar el coche, concentrarme y decir, ¿ahora qué hago? Porque no tenía el mapa, o sea, en el Google no salía, ¿no? Y Ajá. ahí, bueno, pues de alguna manera sí que me ayudó. O sea, me paré en un lugar determinado, bajé con la linterna a ver si veía algo y ahí mismo estaba el letrero, después de casi media hora de dar vueltas en el mismo sitio, ¿no? Yo pensaba, bueno, esto es como cuando te pierdes en el bosque y acabas encontrando el camino de salida. Sí, hay guías. Es que sí tenemos nuestros guías. Todas las almas no estamos solos. O sea, tenemos a veces incluso más de un guía. Tenemos a veces 3, 4, no sé, depende de la persona, pero... Y luego también hay quienes hablan de los ángeles, que es como otra división de seres de luz que también están siempre ahí para ayudarnos. O sea, sí que venimos súper equipados con un gran grupo de soporte, de energético, o sea, de otras dimensiones, extradimensional. Sí que lo tenemos. Lo que pasa es que olvidamos aquí todo y a veces lo hacemos por intuición, como es seguir las sincronicidades, porque las sincronicidades es esto, son nuestros guías tratando de comunicarse con nosotros, de guiarnos. Y pues así es, ¿no? O sea, de repente nos llega un mensaje en el teléfono que quién sabe de dónde salió, que no te explicas por qué, pero te dice sigue tal situación o sigue tal mariposa, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, uno decide si toma o no esas señales, pero a lo mejor ellos hacen un gran esfuerzo porque uno entienda, hey, bájate del auto, sal con tu linterna, bájate del auto, bájate del auto. Entonces, hasta que uno dice, ya, ok, creo que me tengo que, o sea, hay un impulso que se sigue. Y entonces esto me recuerda a esta película Matrix, ¿no? De sigue el conejo, ¿no? Y que empieza a seguir el conejo Neo en el tatuaje de la chica. Y todo esto te va llevando a justo de sincronicidad en sincronicidad o de señal en señal del universo a que cumplas con este camino. Hasta que las personas despiertan y se dan cuenta que sí, que tenemos guías y que podemos contar con ellos y que de hecho son súper necesarios. O sea, es que de verdad que nos van guiando absolutamente. Sí, yo la película Matrix la he trabajado mucho y además cumple con la estructura de narración de siempre, que la encuentras en todas las culturas, ¿no? Y es la misma estructura de siempre. Sí, es bellísimo. Es bellísima, a mí me gustó, me encanta. Otra cosa antes de que se nos acabe el tiempo.
eso que hemos empezado hablando del masculino y el femenino. Porque una de las cosas con las que yo estoy viendo, por ejemplo, pues bueno, te encontré a ti, creo que era en un canal que lo lleva un chico argentino, ahora no me acordaré el nombre exactamente. Un extraño mundo. Con Mariano la entrevista del último tiempo. Sí, exacto. Y ahí mismo, o sea, como el 90% son mujeres. Ah, sí. No me había dado cuenta de eso. Que de alguna forma, que la religión, y hace tiempo que se hablaba, la sustentaban las mujeres hasta que dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Y entonces estamos como muchas ahí mismo, en esta parte espiritual, ¿no? Dando como una versión muy personal y muy sentida del tema, dando explicaciones. En ese mismo canal, ya te digo, la mayoría, hay muy pocos hombres. ¿Tú crees que tiene algo que ver con lo que comentabas de la sacerdotisa y el emperador? O sea, que tenemos otro tipo de percepción. Sí, y además porque en la espiritualidad, en el principio del universo, siempre es primero creado el femenino. Entonces el femenino tiene la llave para abrir el conocimiento de lo masculino. Entonces, sí, bueno, es que, bueno, ya ahora vamos a eso, pero si te fijas, siempre se dice que la mujer se desarrolla antes o es más madura antes que el chico, ¿no? Y esto se refiere también a este mismo principio, ¿no? Que el femenino está más adelantado en cierta forma, pero esto es porque es necesario para que pueda ayudar al masculino, porque el femenino no puede sin el masculino, o sea, no puede ascender si no cumple con su misión de activar los códigos en el masculino. O sea, el masculino tiene los códigos en sí mismo, pero necesita esas activaciones y eso solo lo puede hacer el divino femenino. Ahora, estoy hablando como de estas energías, o sea, divinas, ¿no? En lo que consideraríamos divinos. Entonces, que claro, esto se degrada en el planeta Tierra muchísimo, pero estas energías están dentro de nosotros también. O sea, yo tengo dentro de mí el divino masculino y el divino femenino que siempre es una lucha por, o no siempre, pero sí es una lucha, es un trabajo que se tiene que hacer. Es un trabajo espiritual que uno tiene que hacer, balancear ambas energías en cada uno de nosotros. Ahora, los hombres por cuestiones, no sé, de experimentación que hicieron aquí en la Tierra desde hace muchos siglos, pues el patriarcado ha sido como, ¿no? La energía predominante mucho tiempo, y esto los ha bloqueado a acceder a su divino femenino. Lo han bloqueado mucho. Y apenas ahorita están como accediendo a ello y les está costando trabajo, por eso están sufriendo y están teniendo mucho conflicto en si el sufrimiento es algo que deben aceptar o no. Porque esto en muchas culturas, digo, no es nada personal, pero en muchas culturas se les enseña a los hombres a no llorar, a no demostrar las emociones, a ser como siempre fuertes y apoyar y sostener. Y sí está muy bien, es parte del divino masculino apoyar y sostener y ser fuertes, pero también deben integrar su parte femenina en donde pueden ser intuitivos y pueden expresar sus emociones y pueden llorar si necesitan llorar y desahogarse, ¿no? Entonces es como el equilibrio, el balance. Lo que se está buscando desde hace mucho tiempo aquí en la Tierra es el balance de estas energías, de ambas energías, la integración de ambas energías. Eso por un lado, digamos, a nivel emocional, pero luego está el otro y es el de, por ejemplo, un ingeniero y una artista. Es decir, en este sentido podría ser lo masculino y lo femenino, ¿no? Es decir, siempre te encuentras con que las cosas, porque no hay ingenieras, apenas hay, pero poquísimas.
Ahora en el mundo del cine, pues afortunadamente ya empieza a haber mucha mujer que se atreve, ¿no? Y está consiguiendo utilizar, porque claro, no deja de ser técnico. Claro. Y es como, casi no sé si es un planteamiento de base. Es decir, yo recuerdo en este sentido, como no soy muy un poco diestra, siempre me he ido más por la cosa más literaria o más claro, teórica, claro. ¿no? Y ahí me he encontrado también como otra definición muy clara, ¿no? O sea, yo sé hacer cosas, tú me las cuentas. ¿No? Sí, sí. Es decir, Sí, que es como si se utilizase también otro tipo no sé, una parte distinta del cerebro, ¿no? Que no sé si es sí. cultural o... No, es totalmente perfecto, todo es perfecto, todo es parte del plan divino, del plan perfecto, o sea, todo está evolucionando ahorita hacia el equilibrio y la integración de ambos. O sea, ahorita sí es muy marcado esto que cuentas, esto que dices. Sí, estaba yo pensando que hay profesiones que podríamos decir, esto es el género de esta profesión, ¿no? Pero, Claramente. pero al final, pues es una cosa que se evidencia ahorita porque es el reflejo de las frecuencias que sostenemos ahorita. Pero si nuestras frecuencias van cambiando y no sé, la era está cambiando y nos estamos ya acercando a otro tipo de vida, ¿no? De manifestación aquí en la Tierra, pues es probable que sea una manifestación más balanceada porque yo no dudo para nada que los hombres están haciendo también su trabajo espiritual, o sea, están en el camino, ya hay muchos que están despiertos, que están con toda esta sensibilidad de la intuición a tope y que esto es una cuestión de integración de su lado femenino, interno, ¿no? De su energía femenina, porque estamos hablando en términos de energía y no de género, ¿no? Y es que eso es muy especial, porque aunque se manifieste más el género masculino en cierta cosa o situación, también no quiere decir que no tenga energía de ese principio femenino dentro de esa expresión. Simplemente es como que una tendencia, ¿no? Está un poco desequilibrado, puede ser, pero digo, si se hace el análisis, pues puede uno detectar, ¿no? Si es más masculino o más femenino, pero al final todo va hacia lo mismo, hacia esa integración. Sí, esperemos que haya más mujeres que se apunten, porque no quieren. Y que haya más hombres que se apunten también. Y que haya más hombres también, por otro lado. A la canalización y a todo, ¿no? Claro, claro, o sea, es un equilibrio, vamos. Está bien, y es por eso que ahorita tenemos esta necesidad de expresar justo el divino femenino y el divino masculino, ¿no? Y por eso es que hay tanta unión yo veo, no sé si les ha tocado a otras personas, pero yo veo como mucha unión de estos, de parejas que están ya como espiritualmente avanzados y que están ya como teniendo esta oportunidad de encontrar a esta alma gemela o alma afín y crecer juntos, ¿no? Como apoyarse e integrarse. Y esto solo se alcanza ya que uno ha trabajado lo suficiente en su propia espiritualidad. Bueno, eso creo yo, ¿no? También es posible que sean contratos de alma antes de nacer, de no quiero hacerlo solo y lo hemos hecho juntos tantas vidas que ni modo que vaya yo al planeta Tierra sin ti. Entonces es como también, no sé, pueden negociarlo con sus guías así de, pero no, vamos a aprender más y vamos juntos, ¿no? Y también es que hay quienes deciden, no, voy a ir solo o sola porque quiero aprender, ¿no? Desde mi individualidad, porque también una de las expresiones más importantes de esta época es la individualidad, o sea, estamos aprendiendo desde nuestro mundo interior, o sea, no hay manera que aquí podamos unificar esto, ¿no? De sentirnos uno con otra persona. Entonces siempre estamos añorando esa unión y estamos quizás en distintos niveles e intensidades, pero estamos también
extrañando esa unión, pero sufriendo la separación. O sea, como que la separación es algo, no, la separación de nuestros amigos, de nuestra madre, o sea, la separación es algo que es un tema predominante ahorita también, ¿no? Por aquello del cubrebocas es una separación, ya no puedes ver si la otra persona te sonríe o no, 2 metros de distancia, ¿no? Porque la distancia social, entonces, todo esto hace que el tema de la separación sea predominante y entonces tengamos que ir a revisar qué es lo que nos causa, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo con el tema de la separación? ¿Qué significa para nosotros la separación? Y esto también es extrañar nuestros planetas tierras, ¿no? Nuestros planetas originales de nuestras familias estelares, etcétera, ¿no? Estamos separados de esa conciencia, separados, en fin, o sea, es todo un tema, pero sí, es... O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en estos momentos el mismo hecho de aceptar la separación nos puede hacer preguntar qué necesitamos, ¿no? Sí, exacto, sí. No, bueno, exactamente. Bonito. Y aparte de eso, ¿tú crees que mi libro, bueno, todo el mundo me ha dicho que se lee muy rápido, que se lo leen así de una tirada, pero está conectado con este cambio que estamos viviendo, que de hecho yo creo que siempre ha sido, el cambio ha existido siempre, o sea, vivir es cambiar, ¿no? No. Yo creo que sí, que es un testimonio de cómo se va dando este proceso, que es muy importante, porque hay muchas personas que se preguntan si están por el camino correcto o no, o si este es su propósito, o no sé, se preguntan cómo, ¿no? El cómo del proceso. Y entonces esto es un súper lindo ejemplo de ese proceso, de ese camino. Y además es muy divertido porque tiene cosas que son muy particulares del personaje, muy particulares de esa vida en especial que vive ese personaje, que realmente parecen fuera de este mundo, ¿no? O sea, es algo muy, muy lindo, muy, muy divertido. Y claro, esto se va a identificar todo mundo, porque es un proceso que estamos viviendo todos. Entonces, aunque tenga todo este matiz particular e individual, pues sí, es un testimonio individual, pero tiene esta conexión con la identificación. No es muy fácil identificarse con ese personaje y saber que uno vive también esas cosas, ¿no? O sea, que puede ser intergeneracional, ¿no? O sea, que no es... Ah, sí, totalmente, sí, claro. Sí, a mí me gusta mucho que es enfocado a encontrar esta espiritualidad, a encontrar esta paz, ¿no? Que te da el estar viviendo lo que estás viviendo, cualquier cosa que sea, cualquier experiencia que uno viva, encontrar la perfección de esa experiencia dentro de nosotros mismos, o sea, la perfección en el sentido de balance total emocional y espiritual, ¿no? Esa conexión con nuestro propio centro, de decir, esta experiencia es perfecta en sí misma y está ocurriendo de la manera perfecta, porque era lo que mi alma tenía que vivir, ¿no? Entonces, incluso si es algo que se sufre, verlo desde este disfrute de, bueno, pero es mi alma quien está creciendo con esto, ¿no? Entonces es como verlo perfecto, aunque no sea emocionalmente o para el ego perfecto. Sí, que no sea fácil, no tiene por qué ser lo fácil, tiene que ser lo bueno, ¿no? Exacto. Es un poco la idea, es decir, es disfrutar el viaje, aunque sea difícil y el camino con muchos obstáculos, ¿no? Sí, un poco la idea es eso, ¿no? Y estar conscientes que de todas formas vamos hacia, o sea, que no es el final y que no es la única vida, ¿no? O sea, siempre nos vamos a volver a encontrar con estas mismas almas en el más allá, en otra vida, en otras experiencias. Entonces, nunca es el fin, somos eternos, o sea, nuestra alma es eterna. Entonces, solo son experiencias y son experiencias perfectas, porque si no fuera perfecto para nosotros, no estaríamos ahí viviendo esa experiencia, estaríamos viviendo otra. Así de sencillo. A pesar de las etiquetas y a pesar de, bueno, pues no sé,
los conflictos que se puedan vivir, ¿no? Sí, sí, en sí. cada época. Claro, sí, sí. Bueno, estupendo. No sé si hemos llegado a la hora, yo tengo las 12, pero... Sí, si quieres podemos terminar aquí. Si no tienes ninguna otra duda, pregunta, no sé. No, básicamente es lo que hemos estado hablando, del alma gemela, del desapego y ya. Bueno, que está todo contestado, porque la otra pregunta era si estamos predestinados, porque la predestinación es un tema, ¿no? También es muy común creer que estás Claro, predestinado. lo predestinado tiene que ver con los contratos de alma. Ya estamos. Entonces, sí, ya nada más para despedirnos. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy bella conversación. Y a ti, Muy Alex, ha lindo. sido muy clarificador. Porque hay hueco. Lo que queremos es decirle a la gente cómo pueden encontrar tu libro, dónde lo encontramos, dónde está a la venta, etcétera. Dejaré el link abajo, el enlace, y a partir de ahí. Ok, perfecto. Lo ponemos en la descripción del video. Ajá. ¿Y se vende por Amazon? Se vende por Amazon, Hogar del Libro, no llega ni a 3 euros, o sea que está... Perfecto. Les va a encantar a todos. Pues muchísimas gracias, Merche, por tu participación, por hacerme estas preguntas maravillosas, por darme la oportunidad de hablar de todas estas cosas y sobre todo por haber hablado tú de ese personaje, de haber creado ese testimonio que es maravilloso también. Muchas gracias, Alexa, por todo. Ha sido muy clarificador y muy bonito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.